Hola a todas. Antes de que comencemos con el relato de hoy, quiero darles una cálida bienvenida a nuestro espacio. Este es un lugar seguro para compartir, para escuchar y para darnos cuenta de que no estamos solas en esto. Hoy les traigo una historia que me ha tocado muy de cerca y que estoy segura resonará con muchas de ustedes. Pero antes de sumergirnos en ella, me encantaría saber ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es en este preciso momento para ti? Tómate un segundo para pensarlo, para conectar con nosotras. Queremos alcanzar la meta de 1000 suscriptoras en el canal, y cada una de ustedes nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias tan necesarias. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, déjanos tu me gusta, y cuéntanos en los comentarios qué te pareció el relato. Ahora sí, prepárense para escuchar una historia que te hará reflexionar. Señoritas, hoy les voy a contar algo que me pasó hace poco. Algo que todavía me revuelve el estómago cuando lo pienso. No, es una historia fácil, lo admito, y durante mucho tiempo me la guardé para mí. Por vergüenza, por dolor, por una mezcla de cosas que ahora sé que no tenían sentido. Pero este foro es diferente, ¿verdad? Aquí nos entendemos. Aquí no hay juicios. Solo el eco de experiencias que, aunque distintas, nos unen en la misma lucha. Así que aquí va. Fue hace unos meses, y me gustaría poder decir que fue un día cualquiera, pero no lo fue. Era el día que Clara, mi nuera, decidió que era el momento de desenmascararse por completo, justo delante de mi hijo, Mateo. Yo ya lo sospechaba, claro, la intuición de una madre no falla. Y la de una mujer mayor que ha visto de todo, menos. Había señales, pequeñas grietas en la fachada de aparente preocupación que Clara construía a mi alrededor desde la muerte de mi esposo. Mi querido Enrique se fue de repente, un infarto mientras regaba sus jazmines. El mismo día, en la mañana, desayunando conmigo, por la tarde, ya no estaba. 45 años. Juntos, una vida entera construida paso a paso, y de pronto, ese silencio ensordecedor que solo la ausencia de la persona amada puede dejar. El dolor me había vuelto ingenua, vulnerable. Pensé que mi hijo me estaba cuidando. Qué tonta fui. Y en medio de ese vacío, Clara apareció como una salvadora, ofreciéndose a ayudar con los papeles del funeral, con los trámites del banco, con todo lo que yo, en mi estado de shock, no podía manejar. Pero ahora entiendo que no era ayuda, era reconocimiento del terreno. Mientras yo lloraba en mi habitación, ella estaba tomando fotos de mis muebles, anotando números de cuenta, memorizando cada objeto de valor. Lo hacía con una naturalidad que me desconcertaba. Siempre llegaba con Mateo, y él se quedaba en la cocina, preparando un té que yo nunca terminaba. Ella, mientras tanto, desaparecía por la casa con la excusa de buscar documentos importantes. Y poco a poco, cosas empezaron a desaparecer. Un cenicero de plata, una figura de porcelana, un reloj de mesa de mi madre. Cuando le preguntaba, ella me miraba con una preocupación exagerada, diciendo que el dolor me confundía. Mateo respaldaba sus explicaciones con una rapidez que ahora me resulta sospechosa. Pero volvamos a ese día. El día en que todo estalló. Había un aire de urgencia en la casa de Mateo, donde nos habían invitado a cenar. Las flores del centro de mesa estaban marchitas, como si hubieran sido colocadas ahí hace días. El mantel tenía manchas disimuladas. Yo me puse mi vestido verde oliva, el que mi difunto marido siempre decía que hacía brillar mis ojos como esmeraldas. No sabía que iba directo a la guillotina. Cuando toqué el timbre, Clara abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido rojo intenso, demasiado ajustado para una cena familiar, como si fuera a una reunión de negocios. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol. Cada paso sonaba como un martillo golpeando un clavo. Me guiaba hacia el comedor, donde la mesa estaba puesta con la vajilla cara que habían recibido de boda, la misma que yo ayudé a elegir hace 8 años, cuando creía que esa mujer amaba a mi hijo. Mateo llegó del trabajo con los ojos esquivos. Me besó la frente como siempre, pero su abrazo duró menos de lo normal.
Durante la cena, Clara hablaba sin parar de sus nuevos proyectos, de la necesidad de mudarse a una casa más grande, de lo caro que estaba todo. Mateo asentía mecánicamente, cortando su carne con movimientos bruscos. Yo escuchaba, en silencio, sintiendo que cada palabra tenía un peso específico, como si estuvieran construyendo algo invisible entre los tres. Entonces, apareció Olivia, mi nieta de 17 años, con su uniforme escolar arrugado, sus ojos verdes, idénticos a los míos. Me miraron con una tristeza que no supe interpretar. Se sentó a mi lado y tomó mi mano por debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. Cuando Clara le pidió que subiera a hacer la tarea, Olivia apretó mi mano una vez más antes de desaparecer escaleras arriba. Ahora entiendo que me estaba despidiendo. La conversación derivó hacia mi salud, mi soledad en esa casa grande. Clara mencionó casualmente que había visto un apartamento perfecto para mí cerca del centro, con todo lo necesario para una mujer de mi edad. Mateo agregó que sería más seguro, más práctico. Hablaban de mi vida como si yo no estuviera presente, como si fuera una niña que necesitaba ser cuidada. El café se había enfriado en mi taza, pero seguí, sosteniéndola, necesitando el calor de la porcelana entre mis dedos. Cuando finalmente mencionaron la herencia, lo hicieron con una delicadeza ensayada que me resultó más insultante que si hubieran sido directos. Papá había dejado muchas cosas que resolver. Decían, sería mejor centralizar todo, hacer una división justa. Clara sugirió que ella podría encargarse de los papeles, de las gestiones. Mateo añadió que yo no debería preocuparme por esas cosas complicadas. Sus voces se volvían cada vez más suaves, más convincentes, como si me estuvieran arrullando hacia un sueño del que no quería despertar. Ahora, recordando esa noche, puedo ver claramente todos los signos que ignoré. La forma en que Clara había memorizado cada detalle de lo que mi esposo había dejado, como si hubiera estado inventariando nuestras posesiones durante meses, esperando el momento perfecto para reclamarlas. La manera en que Mateo evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba de mi futuro, como si ya hubiera sido decidido sin mi participación. Y sobre todo, la urgencia mal disimulada en sus gestos, como si tuvieran prisa por terminar con este trámite incómodo. Sé que muchas de ustedes habrán sentido esta sensación, esta extraña intuición de que algo no anda bien, de que las palabras no coinciden con las miradas. Si te sientes identificada, quiero que sepas que no estás sola. Tus comentarios y experiencias nos ayudan a todas a sentirnos acompañadas. Y si te suscribes, nos ayudas a seguir compartiendo estas historias que nos dan voz. Una tarde, mientras Clara estaba en el baño, revisé mi escritorio y noté que algunos papeles habían sido movidos. Mis estados de cuenta bancarios estaban en un orden diferente al que yo los había dejado. Las escrituras de la casa tenían pequeñas marcas, como si alguien las hubiera fotocopiado. Cuando confronté a Clara al respecto, me dijo que me había estado ayudando a organizarlos, que todo estaba muy desordenado y que ella solo quería facilitarme las cosas. Mateo también había cambiado. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y atento, se había vuelto distante. Sus abrazos eran mecánicos, sus conversaciones superficiales. Cuando yo intentaba hablar sobre mi dolor, sobre cómo extrañaba a su padre, él cambiaba de tema rápidamente. Era como si mi tristeza fuera un obstáculo para algo más importante que tenía en mente. Un día, mientras Clara estaba en la cocina preparando el almuerzo, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Estaba hablando con alguien sobre tasaciones, sobre el valor de mercado de casas en mi barrio. Mencionaba específicamente mi dirección, describía las características de la propiedad como si ya fuera suya. Cuando me vio escuchando, colgó rápidamente y me dijo que había sido una llamada equivocada. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando encontré a Clara en el dormitorio que había compartido con mi esposo. Estaba abriendo cajones, revisando la ropa de él, separando cosas en montones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que pensaba que sería bueno donar la ropa, que era doloroso para mí tener esas cosas ahí,
pero yo había visto cómo guardaba discretamente los gemelos de oro de mi esposo, su reloj de bolsillo, pequeños objetos valiosos que desaparecían entre sus pertenencias. Esa noche, en la escena que ahora entiendo fue cuidadosamente planeada, Clara finalmente mostró sus cartas. Habló sobre la importancia de simplificar mi vida, de no cargar con responsabilidades innecesarias. Mencionó que había consultado con un abogado por mi bien para entender mejor cómo manejar la herencia. Mateo agregó que ellos estarían encantados de encargarse de todos los aspectos legales y financieros. Presentaron un plan que habían elaborado con lujo de detalles. Yo me mudaría a un apartamento pequeño y cómodo. Ellos se encargarían de vender la casa familiar y administrar el dinero resultante. Clara había traído incluso folletos de residencias para personas mayores, lugares donde podría hacer amigas de mi edad y tener actividades apropiadas para mi situación. El documento que pusieron frente a mí esa noche era un poder notarial amplio que les daría control total sobre todos mis bienes. Clara lo explicó como una formalidad necesaria, algo que me protegería de futuras complicaciones. Mateo añadió que de esta manera yo no tendría que preocuparme por nada, que ellos se encargarían de todo mientras yo me adaptaba a mi nueva vida. Pero cuando pregunté por la casa de mi suegra, esa propiedad vieja en las afueras de la ciudad que había pertenecido a la familia durante generaciones, sus expresiones cambiaron. Clara la describió como un lugar inhabitable, lleno de humedad y problemas estructurales. Mateo añadió que sería más una carga que un beneficio, que los costos de mantenimiento superarían cualquier valor que pudiera tener. Fue entonces cuando Clara pronunció esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida. Lo dijo con tanto veneno, con tanto desprecio, que hasta Olivia, mi nieta, levantó la cabeza sorprendida desde la escalera donde había estado escuchando a escondidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo no dijo nada. Simplemente asintió como si esas palabras hubieran salido de su propia boca. Era la confirmación de que mi hijo había elegido el dinero por encima de su madre. La humillación no terminó ahí. Clara continuó su discurso venenoso, explicándole a toda la familia presente cómo yo era una carga, cómo mi negativa a firmar los papeles estaba complicando todo innecesariamente. Habló de mi edad, de mi incapacidad para manejar mis propios asuntos, de lo egoísta que era al aferrarme a propiedades que no podía mantener. Sus palabras caían sobre mí como piedras, cada una calculada para herirme donde más dolía. Pero lo que más me dolió fue ver a Mateo ahí parado, con los brazos cruzados, sin defender a su madre. Este era el mismo niño que había cuidado cuando tuvo fiebre durante días, el mismo que había llorado en mis brazos cuando otros niños se burlaban de él en la escuela. El mismo al que había trabajado doble turno para pagarle los estudios universitarios. Ahora me miraba como si fuera una extraña que se interponía en sus planes. César, mi cuñado, había estado presente esa noche junto con su esposa Virginia. Ellos tampoco dijeron nada en mi defensa. Se quedaron ahí sentados, incómodos, pero silenciosos, como si presenciar mi humillación fuera el precio que tenían que pagar por mantener la paz familiar. Virginia incluso asintió cuando Clara sugirió que sería lo mejor para todos si yo aceptaba la propuesta sin causar más problemas. Esa noche volví a mi casa con el corazón roto y un papel arrugado en la mano. Las escrituras de la casa de mi suegra, esa propiedad que todos consideraban una carga inútil. Clara me las había entregado con una sonrisa burlona, como quien regala basura a un mendigo. Toma tu casa podrida, me había dicho. Al menos tendrás un techo donde morirte sola. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No solo había perdido a mi esposo, sino que también había descubierto que mi hijo era capaz de traicionarme por dinero. Me quedé en mi casa evitando las llamadas de Clara, que ahora se había vuelto insistente con el tema de mi mudanza. Aparecía sin avisar, siempre con Mateo a remolque, preguntando cuándo iba a comenzar a empacar mis cosas. Clara había comenzado a actuar como si la casa ya fuera suya. Traía a amigas para mostrarles el lugar,
hablando abiertamente sobre sus planes de remodelación. Comentaba sobre qué paredes derribaría, qué muebles mantendría, cómo convertiría mi dormitorio en un vestidor. Todo esto mientras yo estaba presente, como si fuera invisible o ya no viviera ahí. Mateo había dejado de visitarme solo. Siempre venía acompañado de Clara, como si necesitara su permiso para ver a su propia madre. Durante estas visitas, él se mantenía callado mientras ella revisaba mis armarios, sugiriendo qué ropa debería donar y qué objetos no necesitaría en mi nueva vida. Era como ver a mi hijo convertido en un títere, moviéndose según los hilos que ella manejaba. Una tarde, Clara llegó con una cámara profesional y comenzó a tomar fotos de cada habitación. Cuando le pregunté para qué eran, me dijo que las necesitaba para el agente inmobiliario, para acelerar el proceso de venta. Fotografió cada mueble, cada cuadro, cada objeto decorativo como si estuviera documentando un inventario. Mateo sostenía las luces mientras ella trabajaba, los dos moviéndose por mi casa con la eficiencia de profesionales. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el jardín donde mi esposo había plantado sus jazmines. El aroma de las flores se mezclaba con el aire fresco de la noche, y por primera vez en semanas pude pensar con claridad. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir a ver esa casa que todos consideraban tan inútil, esa propiedad que Clara me había regalado con tanto desprecio. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé un taxi hasta las afueras de la ciudad. La casa de mi suegra estaba en un barrio que había conocido mejores tiempos, rodeada de terrenos baldíos y edificaciones antiguas. Desde afuera, efectivamente parecía abandonada. La pintura se descascaraba, el jardín estaba lleno de maleza y algunas ventanas tenían los cristales rotos. Entendía por qué Clara la había considerado sin valor, pero cuando abrí la puerta con las llaves, que habían estado guardadas en el cajón de mi cocina durante años, algo cambió. La casa tenía una atmósfera especial, como si estuviera llena de recuerdos esperando ser descubiertos. Los rayos de sol se filtraban por las ventanas polvorientas, creando patrones de luz que bailaban sobre los muebles cubiertos por sábanas blancas. Caminé lentamente por cada habitación, descubriendo rincones que no había visto desde la muerte de mi suegra hace 15 años. Había muebles antiguos de madera sólida, cuadros con marcos dorados, una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero. Todo estaba cubierto de polvo, pero en perfectas condiciones, como si el tiempo se hubiera detenido en esta casa. La cocina conservaba todos los utensilios originales: ollas de cobre, platos de porcelana fina, cubiertos de plata que brillaban débilmente bajo la luz tenue. El comedor tenía una mesa para 12 personas con sillas tapizadas en terciopelo verde, que solo necesitaban una buena limpieza para volver a lucir elegantes. Era evidente que mi suegra había vivido rodeada de objetos valiosos que nadie había pensado en valorar adecuadamente. Pero fue cuando decidí subir al segundo piso que realmente comencé a entender la magnitud de lo que Clara me había regalado. Las habitaciones de arriba estaban mejor conservadas, protegidas de la humedad por un techo que había resistido perfectamente el paso del tiempo. Había 3 dormitorios, cada uno amueblado completamente, con armarios llenos de ropa de época y cajas que contenían documentos, fotografías y objetos personales. El baño principal tenía una bañera de hierro fundido con patas de león, grifos de bronce y azulejos importados que debían valer una fortuna. Todo el segundo piso respiraba elegancia y calidad, el tipo de materiales y acabados que ya no se fabrican, que hoy día costarían fortunas reproducir. Pero fue cuando vi la escalera que llevaba al ático que mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una escalera de madera sólida con barandillas talladas a mano que ascendía hacia una puerta de roble que no había sido abierta en años. Por alguna razón, sentí que ahí arriba me esperaba algo importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta casa que Clara había despreciado tanto. Subí esa escalera hacia el ático con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la casa me estuviera advirtiendo que me preparara para lo que estaba a punto de descubrir.
La puerta del ático estaba cerrada con un pestillo oxidado que resistió mis primeros intentos, pero finalmente cedió con un gemido metálico que resonó por toda la casa. Cuando empujé la puerta, una ráfaga de aire cálido y polvoriento me golpeó la cara. El ático era mucho más grande de lo que había imaginado, extendiéndose por toda la superficie de la casa. La luz del sol se filtraba por una claraboya que había estado oculta desde el exterior, iluminando un espacio que parecía sacado de un cuento de tesoros escondidos. Pero no eran solo tesoros lo que encontré ahí arriba. Había algo mucho más valioso: la verdad. Sobre una mesa de roble macizo, protegidos por un vidrio grueso, estaban esparcidos documentos que parecían importantes. Me acerqué con manos temblorosas y comencé a examinarlos. Eran escrituras, planos, certificados que databan de décadas atrás, documentos que Clara jamás había visto, que nadie había pensado en buscar. Las primeras escrituras que revisé me dejaron sin aliento. La propiedad que yo creía que era solo una casa vieja, en realidad abarcaba un terreno de 5 hectáreas. 5 hectáreas que incluían no solo la casa, sino también varios lotes baldíos que ahora estaban en el centro de una zona de desarrollo urbano. Según los documentos, estos terrenos habían sido adquiridos por mi suegra en los años 60, cuando toda esa área era considerada rural y sin valor. Pero ahí no terminaba todo. Entre los papeles encontré un informe geológico fechado apenas 2 años atrás. Alguien, probablemente contratado por el ayuntamiento, había hecho estudios del suelo para un proyecto de infraestructura. El informe confirmaba que el terreno era perfecto para construcción, con acceso directo a las principales vías de comunicación que se estaban desarrollando en la zona. Había también correspondencia entre mi suegra y varios desarrolladores inmobiliarios, cartas que databan de los últimos años de su vida, donde diferentes empresas le ofrecían sumas astronómicas por el terreno, ofertas que ella había rechazado sistemáticamente, aparentemente esperando el momento adecuado para vender o simplemente porque no necesitaba el dinero. La última carta era de una empresa constructora muy conocida en la ciudad, fechada apenas 6 meses antes de la muerte de mi suegra. Le ofrecían una cantidad que me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que había leído correctamente los ceros. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida, suficiente para comprar 20 casas como la que Clara tanto codiciaba. Pero los documentos revelaban algo aún más impactante. Había planos urbanísticos oficiales que mostraban el desarrollo futuro de toda la zona. Según estos planos, el gobierno había aprobado la construcción de un centro comercial gigantesco justo al lado de mi propiedad y una estación de metro que conectaría directamente con el centro de la ciudad. El valor de mi terreno no solo era alto ahora, sino que se multiplicaría exponencialmente en los próximos años. Entre los papeles también encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Una carta personal de mi suegra dirigida a mí. Era una carta que había escrito poco antes de morir, explicándome sobre estos documentos y pidiéndome que los mantuviera en secreto hasta el momento adecuado. Ella había previsto que después de su muerte, y especialmente después de la muerte de mi esposo, habría personas que tratarían de aprovecharse de mi situación. En la carta, mi suegra me explicaba que había mantenido en secreto el verdadero valor de la propiedad porque conocía bien el carácter de ciertas personas en la familia. Había notado las miradas codiciosas de Clara durante las reuniones familiares, la manera en que evaluaba cada objeto valioso en nuestras casas. Mi suegra había sido una mujer muy observadora y había visto venir esta traición mucho antes que yo. La carta terminaba con instrucciones específicas sobre cómo manejar la situación cuando llegara el momento. Me recomendaba el nombre de un abogado de confianza, Sebastián Morales, que había trabajado con ella en el pasado y conocía todos los detalles legales de la propiedad. También me aconsejaba que mantuviera todo en secreto, hasta tener todos los documentos legales en orden para evitar que alguien pudiera sabotear mis derechos sobre el terreno. Pero había más sorpresas en ese ático. En un baúl de madera tallada encontré joyas que habían pertenecido a varias generaciones de la familia, collares de perlas, pulseras de oro
anillos con piedras preciosas que brillaban incluso bajo la luz tenue del ático. Cada pieza estaba cuidadosamente envuelta en papel de seda y acompañada de pequeñas tarjetas que explicaban su historia y procedencia. Había también una colección de monedas antiguas, algunas de plata, otras de oro, organizadas en álbumes especiales. Según las anotaciones de mi suegra, muchas de estas monedas eran extremadamente raras y valiosas. Había incluso certificados de autenticidad emitidos por casas de subastas prestigiosas, confirmando que algunas piezas valían más que un auto nuevo. En otro rincón del ático descubrí algo que me llenó de emoción: cuadros originales de artistas reconocidos, cuidadosamente almacenados en fundas protectoras. Mi suegra había sido una coleccionista discreta, adquiriendo obras de arte durante décadas sin hacer alarde de su valor. Había pinturas de artistas locales que ahora eran famosos internacionalmente, obras que había comprado por poco dinero y que ahora valían fortunas. Entre todos estos tesoros, lo que más me impactó fue encontrar documentos que demostraban cómo Clara había estado investigando mi situación financiera durante meses. Había fotocopias de mis estados de cuenta bancarios, copias de las escrituras de mi casa, incluso informes sobre mis pólizas de seguro. Todo esto había sido obtenido de manera ilegal, probablemente sobornando a empleados bancarios o utilizando información que Mateo había conseguido durante sus visitas a mi casa. Los documentos mostraban que Clara había estado planeando esta estafa desde mucho antes de la muerte de mi esposo. Había cronogramas detallados sobre cuándo y cómo se acercaría a mí, qué estrategias usaría para convencerme de firmar los poderes notariales. Incluso tenía listas de propiedades donde planeaba mudarme para mantenerme alejada mientras ellos liquidaban mis bienes. Lo más perturbador era un documento donde Clara había calculado exactamente cuánto dinero obtendrían de la venta de mis propiedades, cómo lo dividirían entre ella y Mateo, y cuánto me darían a mí como mesada para mantenerme tranquila. Habían planeado darme apenas una fracción mínima de lo que realmente valían mis bienes, lo suficiente para sobrevivir, pero no para ser independiente. Pero el documento que más me dolió fue una conversación transcrita entre Clara y Mateo, aparentemente grabada por ella para tener evidencia de su acuerdo. En esa conversación, mi propio hijo decía textualmente que yo era demasiado vieja para manejar dinero, que sería mejor para todos si ellos se encargaban de todo, y que de cualquier manera yo no viviría lo suficiente para gastar todo ese dinero. Había también evidencia de que habían estado investigando residencias para ancianos, lugares donde planeaban internarme una vez que tuvieran control total de mis finanzas. Clara había visitado varios establecimientos, había preguntado sobre costos y servicios, como si ya hubiera decidido mi futuro sin consultarme. Esa tarde, sentada en el ático, rodeada de evidencias de la traición más dolorosa de mi vida, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo tenía en mis manos los medios para defenderme, sino también para darles a Clara y Mateo exactamente lo que se merecían. Pero esta vez yo sería quien tuviera el control de la situación. Al día siguiente bajé de ese ático transformada en una mujer completamente diferente. No era la viuda vulnerable que Clara creía poder manipular, sino alguien que finalmente conocía el verdadero alcance de su poder. Pero decidí no mostrar mis cartas inmediatamente. En lugar de eso, desarrollé mi propio plan, uno que requería paciencia, silencio y una actuación digna de los mejores teatros. Lo primero que hice fue contactar a Sebastián Morales, el abogado que mi suegra había recomendado en su carta. Cuando lo llamé y mencioné el nombre de mi suegra, su tono cambió inmediatamente. Me pidió que fuera a su oficina esa misma tarde, y cuando le mostré los documentos que había encontrado en el ático, su expresión se volvió muy seria. Sebastián me explicó que mi suegra había sido una de sus clientas más astutas. Ella había previsto exactamente esta situación y había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo proteger mis intereses. El abogado me confirmó que los documentos eran completamente legales y que yo era la única propietaria legítima de todo ese terreno. Pero más importante aún, me advirtió sobre las tácticas que Clara probablemente usaría para tratar de arrebatarme la propiedad.
Durante esa reunión, Sebastián me mostró documentos adicionales que mi suegra había dejado en su custodia. Incluían poderes revocatorios que anulaban automáticamente cualquier documento que yo pudiera firmar bajo coerción y declaraciones juradas donde ella explicaba sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Clara hacia la familia. El abogado también me informó sobre algo que me llenó de satisfacción: las fotocopias de mis documentos personales que Clara había obtenido ilegalmente constituían varios delitos federales. Había evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra ella por fraude, invasión de privacidad y conspiración. Sebastián ya había comenzado a recopilar toda la información necesaria para presentar una demanda. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que Clara y Mateo entendieran exactamente lo que habían perdido por su codicia. Así que desarrollé un plan que comenzaría con fingir que había aceptado mi derrota. Esa noche, cuando Clara llegó con Mateo para presionarme nuevamente sobre la mudanza, los recibí con una actitud completamente diferente. Les dije que había reflexionado sobre sus palabras, que tenían razón en que yo era demasiado vieja para manejar tantas responsabilidades. Clara no pudo ocultar su satisfacción cuando le dije que estaba lista para firmar todos los documentos necesarios. Durante los días siguientes, actué como la viuda derrotada que ellos esperaban ver. Permití que Clara organizara mis pertenencias, que hiciera citas con agentes inmobiliarios, que planificara cada detalle de mi supuesta nueva vida. Mientras tanto, yo documentaba cada una de sus acciones, grababa nuestras conversaciones y recopilaba evidencia adicional de su fraude. Clara se había vuelto tan confiada que comenzó a cometer errores. Trajo a sus amigas para mostrarles su nueva casa, hablando abiertamente sobre sus planes de remodelación como si la propiedad ya fuera suya. Incluso llegó a contratar a un decorador para que hiciera diseños preliminares, gastando dinero que aún no tenía en proyectos que jamás se realizarían. Mateo, por su parte, había comenzado a actuar como el nuevo patriarca de la familia. Se había mudado temporalmente a mi casa, supuestamente para cuidarme durante la transición, pero en realidad para asegurarse de que yo no cambiara de opinión. Durante las noches lo escuchaba hablar por teléfono con Clara, planificando cómo dividirían el dinero de la venta y discutiendo qué harían con cada objeto valioso de la casa. Pero había alguien más en esta historia que estaba viendo todo con la misma claridad que yo: Olivia, mi nieta. Durante una de las visitas familiares, cuando Clara estaba particularmente eufórica mostrándole a Virginia sus planes para la casa, Olivia se me acercó discretamente. «Abuela», me susurró al oído, «sé que algo no está bien aquí. Papá y mamá han estado actuando muy extraño y he escuchado conversaciones que no me gustan. Si necesitas ayuda, puedes confiar en mí». Esa noche, después de que todos se fueron, Olivia se quedó conmigo. Le conté todo lo que había descubierto. Le mostré algunos de los documentos del ático y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al entender la magnitud de la traición de sus propios padres. Olivia me confirmó cosas que yo había sospechado, pero no había podido comprobar. Me contó que había visto a Clara revisando mis documentos cuando yo no estaba presente, que había escuchado conversaciones telefónicas donde sus padres discutían sobre mi dinero como si ya fuera suyo, y que incluso habían estado planificando vacaciones caras que pagarían con los fondos de la venta de mis propiedades. Pero lo que más me dolió escuchar fue cuando Olivia me dijo que Clara había estado diciéndole a sus amigas que yo estaba desarrollando signos de demencia, que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que internarme en una institución. Esta mentira no solo justificaría el control total sobre mis finanzas, sino que también la protegería legalmente si alguien cuestionaba sus acciones. Con la ayuda de Olivia, comencé a implementar la segunda fase de mi plan. Necesitaba que Clara y Mateo se sintieran completamente seguros de su victoria antes de revelar mis cartas. Así que aceleré el proceso, mostrándome cada vez más ansiosa por terminar con todos los trámites. Sebastián, siguiendo mis instrucciones, había preparado documentos falsos que parecían otorgarle a Clara el control que ella buscaba. Estos documentos no tenían ningún valor legal real,
pero estaban diseñados para parecer auténticos a primera vista. El plan era que Clara firmara varios documentos, creyendo que estaba asegurando su control sobre mis bienes, cuando en realidad estaría proporcionando evidencia adicional de su intento de fraude. Durante este periodo, Clara se había vuelto particularmente cruel conmigo. Ya no se molestaba en fingir amabilidad, tratándome como si fuera una carga molesta que tenía que tolerar hasta conseguir lo que quería. Me hablaba con condescendencia, como si fuera una niña que no entendía lo que era mejor para ella. Una tarde, mientras ella dirigía a los trabajadores que estaban empacando mis pertenencias, escuché cómo le decía a uno de ellos: «No se preocupe por ser cuidadoso con esas cosas. La mayoría va a ser donada de cualquier manera. La vieja no va a necesitar la mitad de esto donde va». Esa misma noche, Clara trajo los documentos finales para que yo los firmara. Era un poder notarial completo que le daría control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Mateo estaba presente como testigo, junto con César y Virginia, quienes habían sido convencidos de que esto era lo mejor para mí. Cuando tomé la pluma para firmar, sentí una mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza por la familia que había perdido, anticipación por la justicia que estaba a punto de servir. Firmé el documento con mano temblorosa, actuando como la anciana frágil que todos creían que era. Clara no pudo contener su satisfacción. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas, contactando agentes inmobiliarios, programando visitas para mostrar la casa, incluso reservando camiones de mudanza para el día siguiente. Su prisa era tan evidente que hasta Virginia comentó que quizás deberían tomarse las cosas con más calma, pero Mateo respaldó a su esposa, diciendo que era mejor resolver todo rápidamente para evitarme más estrés. Habló sobre lo aliviado que se sentía, de que finalmente yo estuviera en buenas manos, como si el hecho de despojarme de todo lo que tenía fuera un acto de caridad. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala rodeada de cajas y muebles cubiertos, sabiendo que al día siguiente comenzaría el espectáculo final. Clara había caído completamente en mi trampa, y ahora era el momento de cerrar las mandíbulas y enseñarle el verdadero significado de la palabra consecuencias. A la mañana siguiente, Clara apareció a las 7 en 1900, con una energía que no había visto en ella jamás. Traía café y pasteles caros, como si estuviéramos celebrando algo maravilloso, en lugar de lo que ella creía que era mi desalojo definitivo. Mateo llegó poco después con un camión de mudanza y 3 trabajadores que Clara había contratado para trasladar mis pertenencias al apartamento que había elegido para mí. Lo que Clara no sabía era que Sebastián ya había activado la primera fase de mi contraataque. Mientras ella dirigía a los trabajadores con la autoridad de alguien que se cree dueña de todo, el abogado estaba presentando en el juzgado una denuncia formal por fraude, acompañada de todas las evidencias que habíamos recopilado durante las últimas semanas. Olivia había llegado temprano, supuestamente para ayudar con el empaque, pero en realidad para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. La pobrecita fingía tristeza por mi partida, pero yo podía ver en sus ojos la anticipación de la justicia que estaba por llegar. Mi nieta había demostrado tener más honor en sus 17 años que su padre en toda su vida. Clara había comenzado a actuar como si la casa ya fuera completamente suya. Daba órdenes a los trabajadores sobre qué muebles llevar al apartamento y cuáles dejar para ella. Todo esto sin consultarme, como si mi opinión ya no importara. Había incluso comenzado a quitar cuadros de las paredes y a separar objetos decorativos según su propio criterio estético. «Esto no va con la decoración que tengo planeada», decía mientras apartaba una lámpara antigua que había sido de mi madre. «Y esta alfombra está demasiado gastada, será mejor donarla». Cada decisión que tomaba sobre mis pertenencias era como una bofetada, pero yo seguía fingiendo ser la anciana resignada que ella esperaba ver. Mateo se había encargado de contactar al banco para informar sobre el cambio en mis cuentas. Había programado una cita para esa misma tarde, donde Clara firmaría como apoderada legal y tendría acceso completo a todos mis fondos. La avaricia los había vuelto tan imprudentes
que no habían pensado en verificar la legitimidad de los documentos que yo había firmado. Mientras los trabajadores cargaban mis pertenencias, Clara recibió una llamada que la puso eufórica. Era de un agente inmobiliario que ya tenía compradores interesados en mi casa. Habló durante varios minutos sobre el precio de venta, las condiciones de la negociación y hasta sobre la fecha tentativa de cierre. Todo esto a pocos metros de mí, como si yo fuera invisible. Sí, la propietaria anterior ya no será un problema, la escuché decir. Está siendo reubicada en un lugar más apropiado para su edad. Puede traer a sus clientes mañana mismo si quiere. Pero la llamada que realmente estaba esperando llegó a las 10:30 de la mañana. Era Sebastián, informándome que todo estaba listo para la siguiente fase del plan. Las autoridades ya habían sido notificadas, los documentos legales estaban en orden y los oficiales llegarían exactamente al mediodía. Para entonces, Clara había invitado a varias de sus amigas para que vieran su nueva casa. Llegaron con champán y flores, felicitándola por su adquisición y elogiando su buen gusto para conseguir una propiedad tan hermosa en una zona tan exclusiva. Era como si estuvieran celebrando mi funeral mientras yo aún estaba viva. Una de sus amigas, una mujer llamada Patricia, que siempre me había tratado con condescendencia, comentó: «Qué suerte que la anciana haya entrado en razón. A veces, hay que tomar decisiones difíciles por el bien de las personas mayores». Otra agregó: «Clara, admiro mucho cómo has manejado esta situación. No debe haber sido fácil convencer a tu suegra de que esto era lo mejor para ella». Clara aceptaba estos elogios con una modestia falsa que me daba náuseas. Hablaba sobre lo difícil que había sido para ella tomar el control de mis asuntos, como si fuera un sacrificio personal en lugar del robo calculado que realmente era. Mateo, mientras tanto, había comenzado a revisar mis documentos personales más íntimos. Lo vi hojeando cartas que mi esposo me había escrito, fotografías familiares, incluso mi diario personal. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que necesitaba organizar mis papeles para facilitar la transición. «Mamá, algunas de estas cosas son muy personales», me dijo con una sonrisa condescendiente. «Será mejor que las guardemos en un lugar seguro para que no se pierdan durante la mudanza». Lo que realmente estaba haciendo era buscar cualquier documento que pudiera complicar sus planes. Había apartado especialmente las escrituras originales de mi casa, los títulos de mis inversiones y cualquier papel que pudiera darme algún tipo de poder legal en el futuro. A las 11:30, Clara decidió que era momento de ir al banco. Me pidió que me preparara para acompañarlos, actuando como si fuera un favor que me estaba haciendo al permitirme estar presente durante la transferencia de mis propias cuentas. Mateo ya había llamado un taxi, y Clara había empacado todos los documentos que creía necesarios para completar el proceso. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos el sonido de varios automóviles deteniéndose frente a la casa. Clara miró por la ventana con curiosidad, esperando ver quizás más compradores potenciales o algún trabajador adicional que había contratado. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio a 3 oficiales de policía bajándose del primer vehículo, seguidos por Sebastián y 2 hombres en trajes que obviamente eran oficiales del juzgado. El segundo automóvil contenía a 2 investigadores de fraude bancario, que Sebastián había contactado después de revisar la evidencia de las actividades ilegales de Clara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Clara con una voz que comenzaba a temblar. Sus amigas, que momentos antes estaban celebrando, ahora se veían confundidas y preocupadas. Mateo se había puesto pálido y miraba hacia la puerta como si estuviera considerando huir. Sebastián entró primero, llevando una carpeta gruesa llena de documentos legales. Los oficiales lo siguieron, y uno de ellos pidió identificación a todos los presentes. El investigador de fraude comenzó inmediatamente a explicar que habían venido a ejecutar una orden judicial relacionada con actividades fraudulentas y apropiación indebida de propiedades. «Señora Clara», dijo el investigador principal, «tenemos evidencia de que usted ha estado involucrada en una conspiración para defraudar a la señora Matilde mediante documentos falsificados y coerción. También tenemos pruebas de acceso ilegal a información bancaria privada y manipulación de documentos legales». Clara trató de mantener la compostura,
pero su voz se quebró cuando respondió. Debe haber algún error. Yo solo estoy ayudando a mi suegra con sus asuntos financieros. Ella me pidió que me hiciera cargo de todo. Fue entonces cuando Sebastián abrió su carpeta y comenzó a mostrar las evidencias, las fotocopias ilegales de mis documentos bancarios, las grabaciones de las conversaciones donde Clara y Mateo discutían sobre mi dinero, los planes fraudulentos para internarme en una institución. Todo estaba ahí, organizado cronológicamente y documentado legalmente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Sebastián reveló los documentos del ático. Cuando explicó el verdadero valor de la propiedad que Clara me había regalado con tanto desprecio, vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: confusión, incredulidad, horror y, finalmente, una rabia pura que no pudo ocultar. «¡Eso es imposible!», gritó perdiendo completamente la compostura. «Esa casa no vale nada. Está llena de humedad y a punto de caerse. Yo la revisé personalmente». El investigador sonrió mientras le mostraba los documentos oficiales que confirmaban el valor real del terreno. «Señora, según nuestros registros, usted le regaló a su suegra una propiedad valorada en varios millones de pesos, considerando que esto ocurrió como parte de un esquema para defraudarla de sus otros bienes. Esto constituye evidencia adicional de su intención criminal». Mateo había comenzado a negar todo, insistiendo en que solo había estado tratando de ayudar a su madre. Pero cuando Sebastián reprodujo algunas de las grabaciones donde él participaba activamente en la planificación del fraude, sus excusas se desmoronaron completamente. Las amigas de Clara habían comenzado a retirarse discretamente. Obviamente no querían estar asociadas con lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo criminal. Patricia, que momentos antes elogiaba a Clara por su manejo de la situación, ahora fingía no conocerla bien. Pero lo que más satisfacción me dio fue ver la reacción de Clara cuando finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido. No solo había fallado en su intento de robarme, sino que me había entregado voluntariamente la propiedad más valiosa de toda la herencia. Su propia codicia y desprecio habían sido los instrumentos de su derrota. El momento que más había esperado finalmente llegó cuando uno de los oficiales le pidió a Clara que extendiera sus manos. «Señora Clara, ¿está usted arrestada por fraude, conspiración y apropiación indebida? Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado». Las esposas metálicas brillaron bajo la luz de la mañana, mientras se cerraban alrededor de sus muñecas. El mismo sonido que había escuchado tantas veces en las películas, pero que ahora resonaba como música celestial en mis oídos. Clara comenzó a gritar, pero ya no era la mujer controlada y manipuladora que había conocido. Era una criatura desesperada, furiosa, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. «Esto es una conspiración. Esa vieja me tendió una trampa. Mateo, haz algo. No dejes que se salga con la suya». Pero Mateo tenía sus propios problemas. El segundo oficial ya lo había esposado también y le estaba leyendo sus derechos, mientras él balbuceaba excusas incoherentes. «Mamá, yo no sabía. Clara me convenció. Yo solo quería ayudarte». Sus palabras sonaban patéticas, como las de un niño que había sido atrapado robando dulces. Sebastián se acercó a mí con una sonrisa profesional, pero satisfecha. «Señora Matilde, los documentos que firmó ayer no tienen ningún valor legal. Como habíamos planeado, eran completamente falsos. Sus propiedades y cuentas bancarias permanecen completamente bajo su control. Además, tenemos evidencia suficiente para recuperar cualquier objeto personal que ellos hayan tomado de su casa». Mientras los oficiales escoltaban a Clara y Mateo hacia los vehículos policiales, ella se volvió hacia mí con una expresión de odio puro que me heló la sangre. «Te vas a arrepentir de esto, vieja. Cuando salga de la cárcel, me voy a encargar de que pagues por esto. Te voy a quitar hasta el último peso». Pero sus amenazas ya no me daban miedo. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control de mi propia vida. «Clara», le dije con una calma que la enfureció aún más, «espero que en la cárcel tengas tiempo para reflexionar sobre las palabras que me dijiste.
Sal de nuestras vidas y quédate con esa casa podrida. Gracias por el consejo, me ha resultado muy útil. Los investigadores se quedaron varias horas más documentando todas las evidencias adicionales que encontraron en mi casa. Había más pruebas de las actividades ilegales de Clara de las que yo había imaginado. Habían encontrado llaves copiadas de mi casa, dispositivos de grabación que había instalado sin mi conocimiento, e incluso medicamentos que había estado agregando a mi té para mantenerme somnolienta y confundida durante nuestras conversaciones importantes.